Bien, vamos a comenzar, ¿cierto? Como hacemos todas las semanas, eh, tomándonos unos segundos de silencio. eh, para poder conectar con el conocimiento que vamos a adquirir hoy, con la porción de la energía de la semana. Yo aprovecho de bajar la intensidad que tenía por estar teniendo que arreglar el conflicto. Entonces nos tomamos unos segundos de silencio, ¿sí? Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Kenji Hiratson. Amén. Bien, entonces, esta semana, al igual que la semana anterior, por la misma explicación que dimos la semana anterior, la porción es doble, ¿cierto? Hay dos porciones que estudiar de la Torá. La porción número 29, que es la porción Aharemot, que significa después de la muerte, y la porción número 30, que es la porción Kedoshim, que significa santos o sagrados. Si se fijaron, espero que lo hayan visto, yo compartí en el Facebook de Kabalife, compartí el link donde está el material gratuito de la Fundación Kabalife, para que ustedes puedan verlo ahí, puedan descargar las porciones de la Torah y leerlas. Si no las leyeron, les voy a invitar a que las lean, porque hoy vamos a ir casi de inmediato a escanear el Zohar, porque hay harto que estudiar del Zohar. Y simplemente quiero hacer un pequeño repasito, un pequeño resumen pequeñito, muy pequeñito, de lo que enseñan las dos porciones de esta semana. De todos modos, lo interesante es que estas dos porciones están como conectadas, igual que las porciones de la semana pasada, ¿sí? Y se leen juntas solo cuando el año es un año no preñado, o sea, un año común. En un año común se escuchan las dos juntas, y en un año preñado se escuchan las dos separadas, se ponen las dos separadas. En la porción de Jeremot se nos cuenta todo lo que tuvo que ocurrir, todo lo que tuvo que vivir a Aarón y su familia y al pueblo, luego de la muerte de los dos hijos de Aarón, que lo contamos la semana pasada. ¿Recuerdan? Cuando Nadab y Abihu murieron por entrar antes de tiempo y por ofrecer algo que nadie les pidió en el templo. Entonces se le dan a Aarón todas las leyes, todas las explicaciones de cuándo deberá entrar, cuándo no deberá entrar, etc. Y entre toda esa dinámica se le cuenta, se le explica a Aarón, y por lo tanto luego al pueblo, en la festividad de Yom Kippur, ¿sí? Y también se le explica algunas otras festividades, pero principalmente se explica Yom Kippur. Entonces, no vamos a profundizar en eso hoy, sino que eso lo vamos a estudiar cuando nos toque estudiar Yom Kippur. Y luego, en la siguiente porción de esta semana, que se llama Kedoshim, ¿cierto? La porción parte diciendo, Viyaten Kedoshim, ¿sí? O sea, ustedes serán Kedoshim, serán sagrados, ¿sí? Dice, Kiani Hashem Kadosh, porque yo soy, como yo soy Hashem, que soy Kadosh, sagrado. Y en ese concepto quiero ampliar un poquitito antes de que vamos a leer la porción de la semana, de la que hay bastante que aprender, ¿sí? En general, la palabra santo o la palabra sagrado en la cultura latinoamericana y en la concepción latinoamericana, que tiene un trasfondo, digamos, que tiene un trasfondo cristiano casi siempre, se asocia
el santo con una persona incorruptible, con una persona perfecta que hace milagros, o cosas de ese tipo. O santo es una persona muy buena, muy bondadosa, muy justa. Y si bien en la explicación hebrea de la palabra kadosh, que se traduce como santo o sagrado, hay similitudes. La palabra sagrado realmente tiene una connotación muy específica que significa distinto, significa apartado, separado. Entonces el Rambam, en la introducción, en la Agdamá del Yad HaZaká, de su libro más importante, él dice que el creador se llama a sí mismo y es nombrado a sí mismo, o sea, con el título de Kadosh, o sea, sagrado, ¿cierto? Que nosotros le decimos a Kadosh Baruj Hu, el sagrado bendito, o que el Zohar le llama Hakut Shabrihu, el sagrado bendito, tiene que ver con que él es distinto, en el sentido de que no existe ninguna otra realidad o ninguna otra existencia que sea como es el creador, como es la nada infinita a la que llamamos Hashem. O sea, es único en su especie. Si bien nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos, somos en nuestra alma como una chispita, ¿cierto? Un pedacito, un helek eloha, dice el Alter Rebbe, un pedacito de esta luz infinita, compartimos sus cualidades, pero somos todos ese mismo tipo de luz, de chispita. No somos la luz absoluta e infinita, única y sagrada en ese sentido. Entonces, sagrado tenemos que entenderlo en el sentido de distinto, como de diferente, separado. ¿Separado de qué? De la tendencia natural. Así hay que entenderlo. La tendencia natural del ser humano, ¿cierto? Es deseo de recibir placer. Deseo absoluto de recibir placer. Esa es la tendencia con la que el ser humano nace y la que el ser humano va desarrollando día tras día, año tras año, va potenciándola, va alimentándola y su naturaleza. A menos que reciba educación consciente, siempre va a ser primero para mí, para mí, para mí, yo, me preocupo de mí, quiero para mí, solo para mí, solo para mí. Así sería. Eso es lo natural. Entonces, la búsqueda de ser sagrado, o sea, cuando el Creador le dice al pueblo de Israel, y en este sentido entendiéndolo en el presente, cuando cierto el Creador, la luz infinita, nos dice a nosotros que intentamos tener la conciencia de Israel, nos dice, o sea, ustedes serán sagrados, lo que le está diciendo es, ustedes no van a ir de acuerdo a la tendencia general de la masa que solo quiere recibir, sino que van a hacer, lo hemos dicho, vamos a tratar de convertirnos en lo que dice él, serán sagrados, Ki Ani Hashem Kadosh, porque yo soy sagrado. Entonces, el ser sagrado significa transformar nuestra naturaleza de una entidad que solo quiere recibir en la naturaleza del creador. ¿Cuál es la naturaleza del creador? La naturaleza de la luz, deseo de compartir, deseo de dar. Y ahí está la clave. O sea, sagrado es alguien que decide parecerse al creador en términos de su naturaleza principal. Que el creador, su naturaleza es dar. Ahora bien, aquí me gustaría, si alguien quiere participar, sería bueno, pueden escribir, ponerlo por el audio, es, si bien sabemos que nuestra naturaleza general es de eh, recibir, ¿creen ustedes que será posible que nuestra naturaleza llegue a cambiar al nivel de que nuestra naturaleza también sea el deseo de compartir? Me gustaría escuchar o leer opiniones.
No del todo, dice Carlos, ya, no podemos del todo, o sea, ya, vamos a avanzar de todos modos. La verdad es que se puede, pero lo que hay que entender, sí se puede llegar a transformar la naturaleza del ser humano, pero se tiene que hacer por parte. Esa parte es muy importante entenderla. El ser humano puede llegar a transformar su naturaleza tanto que en algún área de su vida, que es el área que ha trabajado, ya su deseo principal incluya el deseo de compartir. Por ejemplo, una persona que se ha entrenado en ser generoso, por decir algo, ¿cierto? Que se ha entrenado, o sea, que ha intentado, aprendido a relacionarse con el dinero, ha aprendido a compartir. Entonces, después cuando alguien viene y le pide, para él el impulso natural es dar, sin pensarlo mucho, dar. Esa persona ya no está generando una transformación en sí mismo, sino que su naturaleza ya se transformó en ese aspecto de su vida. No que toda su naturaleza se transformó, pero su naturaleza en ese aspecto ya se transformó. ¿Sí? O sea, ya se cambió. Y por lo tanto, esto es súper importante entenderlo. Cuando logramos ese cambio en algún aspecto de nuestra naturaleza, en ese aspecto ya no somos probados, porque ya no hay más crecimiento. O sea, cuando ya logré rectificar una parte de mí, y en esa parte, por lo tanto, ya es parte de mi naturaleza el compartir, ya no tiene espacio el ego y ya no somos probados en esa área, sino que vamos a ser probados en las otras áreas. Ahora bien, antes de ir a leer, como te decía, la porción del Zohar de esta semana, el verso que vamos a estudiar, perdón un segundo, hay un error acá. Ahí está. Ya. Hay que aclarar que este llamado a ser Kadosh, a ser sagrado, el Rav Zuckerman, mi maestro, también lo explica en uno de sus libros, y él dice que hay objetos que son llamados sagrados, porque son objetos distintos, o sea, separados del resto, y que lo sagrado, por lo tanto, siempre tiene un cuidado especial. Por ejemplo, si yo te digo, no, mira, toma esta moneda, pero cuídala porque es sagrada, si te digo algo así, como que al inconsciente algo le dice, esto se le merece un respeto y a esto hay que darle un cuidado especial y esto es valioso. Como que haya asociado a la palabra sagrado o santo un tema de respeto, cuidado y valor. Entonces, el, el llamado del Creador a decirnos a cada uno de nosotros, y o sea, ustedes serán sagrados, también tiene que ver con que no es como una cosa religiosa, me tengo que convertir en un ser sagrado, sino que tiene que ver con que tenemos que aprender a mirarnos con otros ojos, a mirarnos a nosotros mismos como entidades valiosas, como entidades especiales, como entidades dignas de respeto, dignas de honor, dignas de amor, dignas de cuidado, ¿sí? O sea, a valorarnos, porque lo sagrado es valioso, esa es como la premisa del tema. Y obviamente eso se va a ir dando en directa relación con el estudio que uno vaya teniendo y con cómo va a ir aplicando el estudio que vaya teniendo. Entonces vamos a ver que esta semana, si bien hay un montón de instrucciones, cuando el creador le empieza a decir, y ustedes serán sagrados, le empieza a dar un montón de instrucciones que van a redundar en que la persona sea sagrada, o sea, en que la persona actúe y viva en una frecuencia distinta del resto. Atentos, atentas. Vivir en una frecuencia distinta del resto no significa juzgar a los demás, no significa sentirse especial, no significa sentirse único, simplemente significa ser conscientes de la realidad y actuar en concordancia con esa conciencia.
¿sí? O sea, no tiene que ver con, que yo soy santo, tú no. No, eso es lo que la religión hizo, lamentablemente. Sino que tiene que ver con, yo soy consciente, por lo tanto, mi forma de vida debe dirigirme hacia esa conciencia. Mis acciones, mis palabras, mis actos, etcétera. Y tiene que ver entonces, ¿cierto?, con un nivel de autorrespeto. Es como crear el autorrespeto y el autohonor, por decirlo así, y el autocuidado, que está tan de moda, y el autovalor, la autovalorización, ¿sí? Que podríamos llamar la autoestima. Entonces, esta porción tiene muchos versos, con muchas enseñanzas diferentes, y yo decidí escoger este verso porque tiene cosas muy importantes que nos van a servir. Perdón, en primera instancia, en lo concreto, nos van a servir para mejorar un aspecto radical de nuestra vida. Luego, en lo profundo, nos va a servir para transformar otro aspecto que tiene que ver directamente con el concepto de ser sagrados. Y luego vamos a poder hablar de otro tema que a mí me parece muy importante también. Entonces vamos a tocar por lo menos 4 enfoques o 4 áreas a partir de este verso de esta semana. Entonces vamos a ponerlo en la pantalla, el verso del Zohar que vamos a escanear en este día. ¿Sí? Me acabo de dar cuenta que no cambié el número. No es el verso 9 de la porción Kedoshim, sino que es el verso 26. ¿Sí? Ahí dice el 9, pero la verdad es que es el verso 26. Entonces yo les voy a invitar, ¿cierto? Como hacemos todas las semanas, a que usted se concentre. Simplemente por ahora ponga sus ojos sobre la presentación, ¿sí? Y permita que sus ojos caigan sobre ella. Y todos juntos vamos a ir leyéndola. Yo voy a poner la flechita ahí en la palabra. Vamos a tomar la conciencia, ¿cierto? De que estas letras son energía con la que estamos conectando, descargándola en nuestro interior. Vamos a inspirar profundo para concentrarnos. Y leemos todos juntos. Vamos escaneando el verso 26 de la porción Kedoshim. Ish imo beaviv tireu begomer. Ha taninan de parshata da kelala de oraita. Makish de Hilu de Ava Uveima Leshabatotai. Ela Amar Rivillosi. Kola Had. Man de Dahil Mehai Netir Lehai. Lo vamos a leer en castellano. Dice: la persona a su madre y a su padre respetará. Esta es un Vallecra 19.3. Esta porción revela la esencia de la Torah, el respeto del padre y la madre. Está junto a mis Shabbat respetarás. Rabí Yossi dijo: esto representa lo mismo. Quien respeta a ellos, a su padre y madre, también respeta lo otro, el Shabbat. Qué interesante, ¿eh? Hay bastante que decir de este verso. Entonces vamos a ir parte por parte. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada. Tómense unos 30 segundos para releerlo en castellano y tratar de entender qué de lo literal, de lo directo que aparece en el texto, qué es lo que usted puede extraer que pueda quizás servirle para usted. Y luego comenzamos con nuestra explicación. Bien, espero
ya les haga algo de sentido, ya algo empiecen ahí a darle vuelta. Vamos a empezar, vamos a ir parte por parte, porque hay hartas capas que descubrir de este texto. El texto literal, entonces, cuando nos está dando una instrucción, ¿cierto? Nos está diciendo, miren, ustedes tienen que ser sagrados, tienen que ser personas distintas, personas especiales, nos dice una cosa que suena, que de hecho ya la dijo antes, lo dijo de otra manera en Éxodo capítulo 20, ¿sí? Creo que es ahí, siempre me pierdo, cuando se dieron los mandamientos, cuando dijo, Kaved abija betimeja, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahí alguien abrió el micrófono, parece. Honrarás a tu padre y a tu madre. Eso dice en ese texto, ¿cierto? En la revelación de la Torah. Pero acá lo dice de otra forma, y la forma es bien interesante el orden, porque primero dice Ish. Ish se refiere a la persona. ¿Sí? Ish imo be'aviv tir'eu. Dice la persona, a su madre y a su padre tir'eu, respetará. Yo decidí traducir esto de esta manera, como respetará, simplemente para no dar una impresión equivocada antes de dar una explicación. Si nosotros lo leyéramos literalmente este texto, y de hecho si lo buscan en una Biblia literal va a salir así, dice la persona, ¿cierto? A su madre y a su padre temerá. Así es como podríamos leerlo, como temerá. ¿Sí? Eso suena fuerte, dicen, ¿por qué tendría que temer? Pero recordemos que la palabra hebrea que aparece en la Biblia, en los textos sagrados, para temor, irá, no es el concepto occidental que nosotros tenemos de temor, que es como similar al miedo. ¿Sí? Que en hebreo eso se dice pajad o haradá, que viene a ser como miedo o terror. ¿Sí? Ese temor de que algo malo me pase. Sino que el concepto irá tiene que ver con un respeto profundo. Esto lo hemos hablado en otras clases, pero yo lo quiero repasar ahora. Tiene que ver como, por ejemplo, esa sensación que da, por ejemplo, cuando uno va al sur de Chile, o a cualquier lugar donde está el cielo muy despejado, y mira el cielo de noche, de verano, y ve así el universo inmenso, y las estrellas, y la luna, y la luz, y eso te causa como un asombro, como un respeto profundo. Esa sensación como de, que se llama en castellano luminosidad. ¿Sí? Que es, no encuentro la palabra castellana correcta. ¿Eh? Si alguien tiene un sinónimo por ahí, lo puede escribir en el chat. Que es esta cosa como que tiene un poco de asombro, tiene un poco de respeto, tiene un poco como de cuidado, que uno dice, oh, esta cosa es tan grandiosa. ¿Sí? Reverencia. Eso es una reverencia, temor reverencial le podríamos llamar, que no tiene que ver con miedo, sino que tiene que ver con el valor y la grandeza que reconozco en aquello a lo que respeto. Y por eso en el curso, no sé quiénes tomaron ese curso, me imagino que más de alguno que están en línea lo tomó, el curso La Regla de Oro, que dimos el año pasado, que era un curso sobre Kabbalah y amor propio y autoestima. Ahí explicábamos que, si estábamos hablando de nosotros volvernos seres especiales, explicábamos que una de las claves de la autoestima, y de esto se trata el libro que estoy escribiendo, de una de las claves de la autoestima, de controlar el amor propio, tiene que ver con el respeto que uno debe tenerse uno mismo, que se manifiesta en los límites, poner límites, eso es respetar. Entonces el texto nos dice primero que la persona, o sea, que alguien que se considera persona, a su madre y a su padre respetará. Y esto tiene varias lecturas, vamos primero a decir la lectura básica, la lectura literal. Todos los seres humanos, todos, sin excepción alguna, tenemos una madre y un padre. Un padre y una madre. Y de acuerdo a este texto, sí, si nos consideramos personas, vamos a entonces
respetar, reverenciar, honrar a nuestros padres. De hecho, es muy interesante porque no todas las mitzvot de la Torá nos dicen cuál va a ser la recompensa por cumplirla. O sea, sabemos que una mitzvah, ¿cierto? Una acción espiritual de conexión, cuando la ejecutamos, eso genera una conexión en el mundo espiritual y libera luz espiritual para nosotros. Eso lo sabemos en general. Pero cada una de las mitzvot, la Torá no nos revela qué tipo de luz o cómo se va a manifestar en nuestra vida. Pero esta mitzvah, la mitzvah de respetar al padre y a la madre, en lo literal primero, sí nos lo revela. Cuando leemos en Éxodo, ¿cierto? Dice, honrará a tu padre y tu madre, ¿cierto? Dice, y te serán, en esto, alargados tus días de vida en la tierra que el Creador te da. O sea, el texto nos revela que una de las claves que se puede conseguir al honrar al padre y a la madre es una vida larga, una buena vida larga, de muchos días, ¿sí? De alegría y de satisfacción. ¿Mm? Entonces, como que de alguna manera la Torá, ¿cierto?, nos manifiesta como que hubiera habido una necesidad del Creador ahí de decirnos, mira, haz esto, respeta a tu madre y a tu padre, porque te conviene hacerlo. Esto me hace acordar de lo que decía el maestro Ariel Grunwald, cuando decía una vez, decía, si es cumplir con lo que la Kabbalah nos enseña, no tiene que ver con una religiosidad, no tiene que ver con una espiritualidad, decía él, tiene que ver con no ser un idiota. Suena chistoso ver cómo eso. Dice, sí, porque si a mí me dicen, mira, si vas por aquí te va a ir mal, y si vas por aquí las cosas te van a salir bien, sería un idiota de escoger ir por acá igual. Tengo la libertad de hacerlo. Pero si a mí me dicen, por ejemplo, deja de comer cerdo y deja de comer marisco porque en verdad energéticamente te hacen mal, y tú eliges seguirlos comiendo, estás en la libertad de hacerlo, pero estás siendo un idiota. Así lo decía el maestro Melo, porque estás escogiendo algo que ya sabes que te hace mal. Y estás escogiendo no hacer algo que sabes que va a ser bueno para ti. Entonces aquí habla del respeto a la madre y al padre. El orden lo vamos a hablar después. ¿Por qué no dice padre y madre, sino que dice madre y padre? Eso lo vamos a profundizar. Pero lo importante tiene que ver con que nos tomemos entonces nosotros un momento para pensar cuánto realmente en esta vida respetamos a nuestro padre y a nuestra madre y a nuestro padre, físicos, biológicos, o de crianza, porque también hay quien dice, bueno, mi padre biológico no lo conocí, o soy adoptado, o mi madre biológica no la conozco, ¿sí? pero hay alguien que le crió. Pero además honrar a ese que fue biológico, aunque no lo conoció, aunque no lo reconoció, aunque quizá tiene una mala relación. ¿Por qué? Porque hay que entender una cosa muy importante. Hay dos puntos clave acá, que son parte del mismo concepto, pero dos puntos clave. Una vez discutiendo con una persona, decía, sí, yo entiendo que la escritura dice que hay que honrar a los padres, pero decía él, también existe lo que se llama padres de honra y padres no de honra. O sea, como queriendo decir, hay padres que igual no se merecen que uno los respete porque han sido malos padres, algo así. Pero resulta ser que la Torá no nos dice respetarás a tu mamá y a tu papá si fueron buenos padres. No nos dice eso. No nos pone la condición. Y no nos dice, y si fueron malos padres, no lo honrará. No dice eso. No sale. Sino que es simplemente que tenemos que honrar y respetar a nuestra madre y a nuestro padre. ¿Por qué? Primero, porque antes de nacer, ¿cierto? Tú escogiste que ellos fueran tus padres. Cada uno de nosotros escogió a nuestros padres. Lo escogió con un sentido, lo escogió con un propósito. Escogió a sus padres porque sus padres iban a ser en él, por un lado, una influencia biológica, o sea, la genética, que incluye toda la memoria genética y que incluye todo el bagaje energético, emocional, ancestral que usted necesitaba
traer, para poder cumplir y vivir, ¿cierto?, su tikkun en este mundo, lo escogió cuando escogió a sus padres. Eso es lo primero, ¿cierto? Lo escogió. Usted escogió a su mamá, a su papá, ¿cierto? Para que ellos le pasaran a usted a través de la genética, a través de la herencia, todas estas cosas que necesita tener usted, ¿cierto? Para poder ser sometido a las pruebas que necesita ser sometido y para poder comprender y entender y cumplir su tikkun. Y segundo, que no habría forma de que haya venido a hacer su tikkun al mundo si su padre y su madre no lo hubieran engendrado. O sea, primero usted lo escogió y segundo, ellos fueron el canal de entrada para usted en este mundo. Entonces, aunque sus padres no tengan ninguna otra virtud o ningún otro valor que usted pueda decir, no, que mis padres fueron aquí, fueron acá, lo que al menos tienen sus padres es el sehut. ¿Se acuerdan cuando explicamos el sehut? Son como los puntos de mérito de que le trajeron al mundo, a usted. Y ni siquiera, me acuerdo que una vez lo escuché en un metro, iba discutiendo un padre con un hijo. Y el hijo le decía, o la hija, no me acuerdo, le decía al padre, bueno, yo no elegí nacer. En mi interior yo decía, sí, sí lo elegiste, solo que no te acuerdas. Porque nosotros elegimos a nuestros padres y elegimos qué fecha nacer, ¿cierto? Para poder cumplir, tener toda esa influencia astral, genética, etc. Entonces, desde esa base viene la necesidad, como una corrección espiritual, como una mitzvah, ¿cierto? Como una acción de corrección espiritual, de respetar a nuestros padres, estén vivos o estén muertos. ¿Sí? O sea, no se acaba el respeto al padre cuando el padre se muere, o la madre. ¿Y en qué consiste el respeto? Ya dijimos que A tiene que ver con la sensación o esta acción de reconocimiento del valor del otro. Ese es el respeto. O sea, quien reconoce tu valor, te respeta. Reconoce tus límites, te aprecia, te valora, ¿cierto? Incluso puede reverenciar la divinidad que hay en ti. Esto es lo mismo. Puede ser que nuestros padres tengan un montón de defectos, hayan cometido un montón de errores, no hayan estado en nuestra vida, pero al menos cumplieron con el ser el canal para que lleguemos a este mundo, para que tuviéramos en nosotros toda la información y toda la energía y toda la codificación interior para ser quienes son. Es muy importante. Con más razón, si están vivos, el Rav Shalom Arush dice que es de suma importancia demostrarle el respeto que uno les tiene, aunque sea por algo pequeño. Por eso, Rabbi Natan Steinhardt, el alumno de Rabbi Nachman de Breslev, decía la importancia que tiene el aprender a buscar los puntos buenos. Esto en general. O sea, nosotros tenemos que aprender a buscar los puntos buenos de todas las personas. Pero aquí estamos hablando de los padres. Entonces, es súper importante que independientemente de los defectos que nuestros padres puedan tener, de las cosas que no nos gustan, además de entender, bueno, yo lo elegí, por su medio viene este mundo, a partir de eso, aparte de eso, tengo que aprender a buscar el punto bueno. Y por ese punto bueno, respetarle. Además, mucho de nuestra sanación espiritual, energética, dice relación, esto lo sabe la gente que sabe un poquito de constelaciones familiares, el sanar nuestra relación con nuestros padres tiene muchísima influencia en sanarnos nosotros mismos. Mucho de lo que no funciona en nuestra vida, de lo que aún no arreglamos, de lo que no encontramos, de lo que nos falta, de lo que nos duele, de lo que nos cuesta, está asociado a que no hemos sanado nuestra relación con nuestra madre y con nuestro padre. Y entonces es tiempo de hacerlo. Hay por ahí, yo sé que alguien me lo podrá decir, quien dice, bueno, pero mi madre o mi padre me hicieron daño, entonces, ¿cómo voy a reconciliarme con ellos? Y yo digo, el tema no tiene que ver con que ellos hagan algo. Tus padres, si fueron personas negativas, o personas obtusas, o tercas, o malas de frentón,
eso no quiere decir que tú no puedas hacer todo lo que esté a tu alcance para tú respetar su esencia y respetar su rol. Recordemos que el perdón y la aceptación y en este caso el respeto no tienen que ver con cómo el otro actúa, tienen que ver con lo que yo quiero hacer. Es como decir, mira, yo respeto a la naturaleza. Si pensáis que una vez un tornado me botó a la casa, ¿cómo voy a respetar la naturaleza? ¿Qué tiene que ver? Una cosa es la naturaleza, su propia naturaleza, y otra es la decisión que tú has tomado de querer sanarte y de querer tener una vida mejor. Y desde ahí, desde esa decisión, actuar. Desde la decisión de, ok, yo quiero sanarme, por lo tanto escojo, por ejemplo, perdonar a mis padres, que es parte de respetarlo. Bueno, pero mi padre nunca me pidió perdón, pero no importa. Si esto no tiene que ver con él, tiene que ver contigo. Yo escojo perdonarlo y entonces inicio un proceso que básicamente significa aceptar que lo que esa persona hizo tenía que ocurrirme por alguna razón y yo tengo que aprender cuál es la enseñanza, el aprendizaje que hay detrás de eso. Entonces le perdono, le acepto, le respeto. Respeto su existencia, respeto su esencia. Por la hora que no vamos a poder entrar en todos los temas que quería entrar, pero quiero entrar al menos en uno más. ¿Sí? La segunda parte del texto, no lo vamos a profundizar, habla sobre el Shabbat. No la vamos a ver ahora, porque da para mucho, pero aprovecho de contarles que estoy preparando un mini curso sobre el Shabbat. Por ahí, por fines de mayo, junio, vamos a hacerlo. Pero quiero profundizar un poco más. ¿Cierto? Dice que Hatanina de Parashata da Kilala Doraita. Dice, en esta porción revela la esencia de la Torah, que es el respeto del padre y la madre. Y esto ya tiene un sentido mucho más profundo, tiene un sentido más, también más personal y más energético y que va a ir más allá de lo que ya vimos en lo práctico de, ok, respetar al padre, perdonar a los padres, aceptar a los padres. Sino que esto ya tiene que ver con el respeto a la madre y al padre interiores, que están aquí. Binah y Jochma. Y aquí está el secreto, uno de los secretos de por qué el texto no nos dice al padre y a la madre, sino que nos dice a la madre y al padre. O sea, nos presenta primero el aspecto femenino. ¿Por qué? Porque el aspecto femenino, ¿cierto?, representa la vasija, que es nuestra naturaleza primera. Nosotros somos vasija, que queremos convertirnos en luz, que está representado por el padre, por el hemisferio derecho, ¿cierto? Luz, vasija, masculino, femenino. Entonces, ¿pero cómo se manifiestan estos niveles en nuestro interior? Esto es muy importante, como ideas y como pensamientos. Entonces, ¿cómo podríamos entender la persona a su madre y a su padre respetará? Ish im'o beaviv tir'au, tir'au. O sea, la persona a sus pensamientos y a sus ideas respetará. ¿Cómo podemos entender esto? Tenemos que recordarlo. Las ideas son la forma de energía que procesa nuestro hemisferio derecho. Los pensamientos son la forma de energía que procesa nuestro hemisferio izquierdo, nuestra madre y nuestro padre. La semilla de esas ideas y de esos pensamientos pueden ser dos. Perdón, pueden venir de dos orígenes. Solo de dos orígenes. Esos pensamientos pueden venir filtrados desde el ego, la idea o el pensamiento desde el ego, o pueden venir desde la luz, desde el alma. Entonces, respetar a mi madre y a mi padre internos tiene que ver con establecer límites. ¿Qué tipo de ideas estoy permitiendo que reciba mi hemisferio derecho? ¿Qué tipo de pensamientos estoy permitiendo que se queden en mi hemisferio izquierdo? O sea, ¿cuánto control realmente tengo de mi mente, de mis pensamientos, de mis ideas? ¿Cuánto esfuerzo estoy poniendo en decir realmente, quiero que esto entre aquí? O sea,
Estoy viendo una película, estoy escuchando música, estoy leyendo libros, estoy escuchando comentarios, estoy participando en conversaciones. ¿Cuánto respeto mi propio sistema, mi propia madre, mi propio padre? Al principio se los dije, que todo esto tiene que ver con ser kedoshim, o sea, con nosotros volvernos seres únicos y especiales, más que volvernos, perdón, reconocernos como la capacidad de ser seres únicos y especiales. Y para eso hay que ponerle límites a las fuentes externas de las cuales está viniendo las ideas y los pensamientos. O sea, ¿qué película estoy viendo? ¿Qué libro estoy leyendo? ¿A qué personas estoy escuchando? ¿A qué personas les doy más tiempo que a otras? ¿A quiénes les pongo más atención que a otras? ¿A qué fuente de información le pongo más atención que a otras? Porque de esas fuentes es de donde va a venir mis ideas y pensamientos. ¿Sí? Si esas ideas fueron concebidas por el ego, entonces mi ego va a absorberlas y las va a convertir en mis ideas y pensamientos. Y si esas ideas o fuentes fueron concebidas desde la luz, entonces van a traer luz. Esto no quiere decir que yo, entonces me voy a encerrar, no voy a ver nada, no voy a leer nada, no voy a ver Netflix, nada. No tiene que ver eso, sino que tiene que ver con, en verdad, las cosas que escojo permitir que pasen en mi filtro y entren a mi sistema, están o no en sintonía con aquello que yo digo que quiero para mi vida. Es súper importante entenderlo, porque, por ejemplo, hay quien quiere paz, tiene caos, entonces quiere paz. Y entonces le encanta ver violencia. Yo no digo que, por ejemplo, uno pueda ver, no sé, una pelea de boxeo, una película de fantasía, eso está bien. Pero si tú en particular estás en una etapa de tu vida que estás queriendo traer paz, entonces respeta tu sistema, el que tú estás queriendo construir algo en particular, y no lo alimentes con guerra. O por ejemplo, si tú eres una persona que quiere una relación de pareja seria y estable, y no solo quiere por ahí andarla pasando bien, entonces no te permitas leer, ni ver, etcétera, cosas que tengan que ver con solo la lujuria, o solo la pasión, o el amor romántico fantástico de Walt Disney. Porque no es lo que tú quieres. O sea, al final, esto tiene que ver qué significa respetar a tu padre y a tu madre, qué significa respetar tu sistema, significa qué es lo que quieres tú para tu vida. Y si aquello que estás atrayendo a tu interior tiene o no relación con eso que tú quieres en tu vida. Porque si no lo tiene, no estás respetando, no estás poniendo los límites correspondientes, entonces te estás desconectando, fíjese lo que dice acá, de la esencia de la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah, recordemos que la Torah es el camino, ¿cierto? La instrucción para llegar a la meta, para cumplir con mi fin, con mi propósito. Entonces, si yo no estoy poniendo los límites necesarios en lo que entra a mi sistema, entonces, ¿cómo voy a conseguir llegar a mi propósito? Es clave, es muy importante. Y aquí yo les quiero dar un consejo que a mí me ha ido sirviendo mucho. Y es que se tomen, vamos a hacer una meditación antes de terminar, 2 minutos más, que se tomen el tiempo, hoy día mismo si quieren, para sentarse en una mesita, en un escritorio, en su cama, en una libretita, y se sienten en silencio un momento y se pregunten, ¿qué es lo que quiero hoy, actualmente, construir en mi vida? ¿Qué quiero atraer a mi vida? Tal cosa. Luego pregúntense con sinceridad, de las cosas que estoy permitiendo que entren en mi sistema, ¿cuántas me aportan a cumplir con eso que quiero en mi vida? ¿Y cuántas de esas cosas no me aportan? Y tomen la decisión a conciencia y pongan el límite, digan, ok, a estas cosas le doy cabida, a estas no, hasta que consiga mi meta. Eso es una forma más profunda y personal de respetar tu madre y tu padre, que como dice ahí es la esencia de la Torah, para llegar a tu meta. Vamos a hacer una pequeña meditación para integrar este conocimiento. Ya nos pasamos un poquito de la horita y no quiero que nos atrasemos más. Les invito a, donde quiera que estén ahí, apoyarse bien y cerrar sus ojos.
con los ojitos cerrados. Tomar conciencia de su respiración, inspirando. Liberamos lentamente. Nos vamos a mantener así, inspiramos profundo. Mantenemos un segundo. Liberamos lentamente. Mientras seguimos respirando de ese modo, vamos a reintegrar las ideas que vimos hoy. El Creador nos invita a desarrollar nuestra unicidad, a volver a reconocernos como seres únicos y especiales, valiosos, a valorarnos y apreciarnos. Y nos invita tanto a respetar a nuestros padres biológicos, como a respetar a nuestros padres interiores, a nuestra mente, a nuestro cerebro, a nuestro intelecto. Y nos invita a cuestionarnos cuáles son nuestras metas y a ponerle límites a la información y a la energía que no aporta a nuestras metas. Inspiramos profundo para integrar esto. Mantenemos un momento. Se integra, liberamos lentamente, se integra esta sensación y esta idea y esta energía. Agradecemos a nuestro interior. Liberamos lentamente. Y cuando hayamos terminado y nos sintamos cómodos, vamos a abrir los ojos. Muy bien. Les agradezco que hayan participado, que se hayan conectado. Le agradezco a todos los que entraron. Recuerden que yo trato de subir y enviar la grabación lo antes posible también para que la vean quienes no estuvieron o quienes llegaron tarde. Les mando un abrazo. Espero que integren lo que estudiamos hoy y empecemos a aplicarlo desde hoy mismo en nuestras vidas. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chito.